¿Por qué cada vez vemos más nuevos partidos políticos inscritos? ¿Por qué cada año se crean más partidos? ¿Hay alguna facilidad que da el Jurado Nacional de Elecciones? Esa es una pregunta. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un honor estar en esta casa. Creo que es una de las preguntas más recurrentes y más importantes que se deben absolver en los últimos tiempos. En este momento existen inscritos en el ROP partidos con inscripción vigente 37. Y hay 31 partidos que están en proceso de inscripción. Vale decir que para la convocatoria de las elecciones del 26, elecciones generales del 26, podrían haber 68 partidos en carrera. Cifra récord jamás antes vista. Entonces, partiendo de una premisa de que la ley de partidos políticos actual se dio para efectos de poder regular la participación de la sociedad a través de partidos políticos y de alguna manera determinar que su participación no pueda generar una bifurcación de la votación. Y concentrar en la menor cantidad de partidos políticos. Ese fue el objeto de la ley de partidos políticos, porque hasta el año 2004 no había ley de partidos políticos. Claro, efectivamente. Entonces, ¿este objeto se habría cumplido por parte de la ley? Creo que no. En las elecciones, por ejemplo, recordemos, no yéndonos muy lejos, en las elecciones del 30 al 80, los candidatos no han pasado de 8 o de 9. Claro. Y hasta las elecciones del 16 han habido 12 candidaturas inscritas, o 12 partidos inscritos y 9 candidaturas presidenciales. En los últimos procesos electorales que hemos tenido ya han habido 18, 21, 22, y ahora tenemos el riesgo de participar con decenas de partidos políticos. Esto va a traer como consecuencia de que efectivamente se disemine la votación de bolsones electorales y la representación nacional no pueda tener una tendencia mayoritaria que pueda permitir gobernabilidad al país. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Y esto, en el último proceso electoral se eligieron tuvieron representación en el Congreso 7 organizaciones políticas, pero hoy día hay 13 representaciones en el Congreso, 14. Sí. Entonces, todo esto ha traído como consecuencia esta problemática que ha generado, creo, definitivamente, únicamente, la ley de partidos políticos, que ha sido concebida no por politólogos, no por activistas políticos, no por los partidos y sus representantes, no, ha sido concebida por académicos y políticos de escritorio, que no conocían las realidades de los partidos. Hoy se ha facilitado, bueno, para la existencia de esta enorme cantidad de partidos, se ha facilitado la inscripción hasta con 24.800 firmas. Es bastante. Que para un partido político es poco, más bien. No nos olvidemos que hasta antes de eso existían topes de no menos de 500.000, 600.000 firmas. Claro. Que realmente esto se regula con porcentajes. Sin embargo, al haber bajado tanto la valla, lo que ha sucedido es que muchas personas con algo de capital y algunas prebendas puedan intercambiar firmas de adherentes por chicles, chocolates, cigarrillos y gaseosas. Estamos viéndolo en todo Lima y en todo el Perú, que se canjean afiliaciones por bolsas de fideos, ¿no? Y entonces eso no es lo que nosotros hemos concebido como partidos, ni lo que la Constitución del 79 concibe como partidos, ni incluso la del 73, porque se supone que es la que canaliza la conciencia ciudadana y la votación de esto. Y los partidos políticos, el primer requisito que debería contener la ley, que no lo contiene, el primer requisito es que tenga ideología y tenga doctrina, porque eso supone, sobre la base de ideas a las que
los adherentes se tienen que unir. ¿Cómo se adhiere alguien a un pensamiento que inexiste, que es etéreo, que nadie sabe de qué se trata? Solamente por recibir un paquete de galletas. Eso es lo que ha traído como consecuencia la ley de partidos políticos, que entre sus requisitos solamente ha puesto una lista de lavandería de muy fácil cumplimiento. Y es así que tenemos casi 70 partidos en carrera. Sí, especialmente el JN presentó ya 37 partidos políticos, como usted dijo, y 23 que aún están en proceso de inscripción. Da un total de 123.000 nuevos afiliados desde el 13 de julio hasta la primera semana de octubre. Y bueno, ¿cuáles son los primeros problemas que podría traer esta gran cantidad de partidos políticos en las elecciones de 2026, tanto para la población como para el Estado? Se va a disputar la votación. No va a tener legitimidad el gobernante que vaya a salir elegido si antes las dos candidaturas más fuertes que pasaban a segunda vuelta tenían cada una entre 30 y 25%, que conjuntamente podían pasar fácilmente el 50% del electorado nacional. Y en segunda vuelta ya no se cuenta porque ya son otras las razones por las que se adhieren, ¿no? Claro. Entonces, esto le da legitimidad al gobernante, esta elección en primera vuelta. Pero si ya de un tiempo a esa parte tenemos partidos políticos que se eligen o pasan a segunda vuelta con 12, 15 o 10%, como el caso de Castillo y Keiko, tenemos un problema de legitimidad, porque el 70 o el 60% de la población, o sea, la mayoría del país, va a tener que adherirse solamente a esas dos posiciones, por las que no votaron en primera vuelta. Exacto. Y eso, de por sí, trae como consecuencia un problema de gobernabilidad. Y el otro problema es que la representación nacional del Congreso va a tener demasiados partidos representados, y esto tampoco va a generar consensos para efectos de darle gobernabilidad a un país urgido de aplicación de medidas inmediatas de gobierno. Claro. No podemos estar perdiendo tiempo en planificación, ¿no? Como siempre sucede. Sí. Llegan congresistas a aprender y después de 1 año y medio de aprehensión recién comienzan a procesar. Y esto te digo porque no solamente es la única consecuencia de la bifurcación, sino que se van a presentar no solamente políticos, ni personas que tienen interés de servir a su comunidad, sino finalmente estamos viendo que el 90% de partidos hoy inscritos son vientres de alquiler o son empresas electorales o universidades empresas. Entonces hay muchos recursos atrás de ellos, pero escasas ideas y propuestas de gobierno. Estamos viendo qué es lo que está sucediendo con el país. Entonces, creo que lo primero que debería hacerse es una reforma de la legislación electoral y mejorar, en lugar de incrementar o disminuir el número de afiliaciones para constituir un partido, lo que se tiene que pedir es que propongan ideas, ideologías sobre qué se construye. Hoy día, o hace unas horas, se ha dejado sin efecto un partido inscrito, que es el de Antauro. Y no lo ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones. Quiere decir que el sistema creado por la ley de partidos políticos no ha servido, no ha filtrado. Y es la Corte Suprema la que, en aplicación, en un proceso abierto, ha considerado, a través de una resolución, que no cumple con los requisitos que la democracia exige. Está haciendo una ponderación de otro derecho sustantivo para efectos de poder entender por qué ha sido retirado ese partido. Pero esto lo tuvo que haber hecho el Jurado Nacional de Elecciones, que, dicho sea de paso, tiene como su presidente un miembro de esa Corte Suprema que estamos viendo que le ha retirado esta inscripción y ha notificado ya al Jurado Nacional de Elecciones. Y Salas Arenas pretende irse del jurado sin retirar a ese partido. Cuidado, y es por eso es que ha apurado y ha pedido que la elección de su sucesor sea con algo de anticipación.
Y claro, efectivamente lo que dice usted tiene razón, en el sentido de que si es que el jurado de elecciones no da una posición, no hace alguna acción, podría suplantarlo, ¿no?, el propio Congreso. Sin embargo, desde el Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuáles son las acciones que puede realizar para no evitar que el Congreso tome alguna ley de ampliación para que otros partidos políticos puedan seguir inscribiéndose? Creo que va a seguir la misma suerte que el partido de Antauro, el partido inscrito recientemente de Bermejo. Es evidente que en ese partido también se han agrupado remanentes de Movadef, y él mismo está siendo procesado, el que preside esa organización política está siendo procesado por terrorismo. No sabemos si en los próximos meses vaya a recibir una sentencia, pero es evidente que su acusación es de terrorismo. Y sin embargo el jurado, sí, ahí sí se ha apresurado en calificar su participación y ya lo inscribió. Entonces, el sistema electoral tiene que garantizar la democracia en el Perú y no estar en juegos políticos. Se supone que el Jurado Nacional de Elecciones tendría que tener la independencia, una de las independencias más importantes en el país, porque es el que abre la puerta para que entren los gobernantes, para quien va a regir los destinos del país por un quinquenio. Es el que abre y cierra la puerta. No puede ser que esté en este tipo de juegos políticos y no puede ser confiado a personas como el saliente Salas, que también ha sido defensor de terroristas, como ya se conoce, y ha tratado de negar esta situación en todos los idiomas. Pero ese ya no es un problema de Salas, incluso. Es un problema de la sala, de la Junta de Vocales Supremos, que es el que lo propone. Ellos, entre vocales supremos, se conocen y saben perfectamente cuál es la tendencia de cada quien. Tuvieron que haber ponderado si efectivamente él estaba en las condiciones y reunía los requisitos y sobre todo las convicciones democráticas para poder proponerlo al Jurado Nacional de Elecciones. Y creo que no es una responsabilidad solamente de Salas, es una responsabilidad de la Junta de Vocales Supremos, que espero que ahora que ha tomado otra decisión respecto del presidente, el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, haya tomado en consideración esta situación que por poco desbarranca al país. Efectivamente. Y por otro lado, tenemos algunos proyectos de leyes con respecto a algunos congresistas. Por ejemplo, el congresista Alfredo Pariona sugiere extender el plazo hasta el 7 de enero del 2025 para lograr inscribir a más partidos políticos. De igual manera, Jorge Coaila, ex miembro de Perú Libre, propone que las postulaciones por cualquier grupo político sin necesidad de renunciar al partido de origen. Es cuestionable y podríamos lanzar una hipótesis de que los congresistas están preparando las elecciones 2026 a su favor. Bueno, no es una hipótesis, es una verdad manifiesta. Las modificaciones normativas que ha sufrido la ley de partidos políticos hasta este momento, solamente en estas últimas legislaturas, sobrepasan las 80 modificaciones o 75 modificaciones. Claro. Todas, absolutamente todas, benefician a algún partido político. Sí. Léase Alianza para el Progreso. Léase el partido de Luna, Podemos. Léase el propio Perú Libre. Claro. Que conjuntamente y acompañados de la mayoría, que es la fujimorista, han encontrado una fórmula para efectos de que la participación de esos partidos no se vea menguado en ninguno de los procesos electorales. Y entonces cambian la legislación electoral de acuerdo a sus conveniencias. Por ejemplo, si el partido de Acuña no ha inscrito a todos los candidatos que deban participar en las próximas elecciones regionales o en las próximas elecciones generales, entonces propone que se amplíe el plazo de inscripción para afiliados que puedan ser candidatos. Y ya no sea un año previo, sino sean 6 meses. Como han sido modificaciones hechas para las últimas 2 o 3 elecciones
anteriores. Claro. Las organizaciones finalmente se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque más o menos tienen la misma problemática y tienen que cumplir los requisitos que han sido concebidos sobre la base no de la expertise política o del conocimiento de los partidos políticos, sino desde la base, como decía inicialmente, desde un escritorio y sin conocimiento profundo de la problemática que tienen los partidos políticos para desarrollar un proceso. Claro, del funcionamiento del propio partido político. Y ahora, más allá de la cantidad de esos partidos políticos, entramos en la bicameralidad. Va a haber más personas que tengan un cargo dentro del Estado. Pero hemos visto, sobre todo en los gobiernos regionales, que algunas personas que ya están elegidas, que tienen un cargo, cuentan con antecedentes penales, con investigaciones, y no son tan reconocidas, ¿no? A nivel mediático, público, pero tienen esas investigaciones. ¿El Jurado Nacional de Elecciones está preparado para poder registrar a tanta cantidad de postulantes sobre esos delitos, si es que lo tuvieran? A ver, yo he sido personero legal del Partido Aprista Peruano durante 10 años. Nosotros propusimos en algún momento que se cree una plataforma de información que tiene el Estado para efectos de y que la administra el jurado, para efectos de que no se requiera al partido, ni se traslade la responsabilidad a los partidos únicamente. Sobre la información. Sobre la información que se requiere de los postulantes. Y antes, pues, el postulante tenía que presentar su certificado de antecedentes penales y tamizarlo, ¿quién? La organización política. Pero si toda esa información obra en el Estado, si toda esa información la tiene el Estado, y el Jurado Nacional de Elecciones es un ente elefantiásico que ha crecido enormemente en número de integrantes y presupuestariamente, es más que un ministerio, que cualquier ministerio, tiene las capacidades, además la información para poder crear una plataforma incluso que sirva a los partidos políticos para efectos de filtrar, y se creó. Le pidieron al Ministerio Público, le pidieron al Jurado Nacional, al Poder Judicial, al INPE, etcétera, los antecedentes penales de los ciudadanos, así como, por ejemplo, la información que se contienen en las declaraciones juradas, de manera que los partidos puedan acceder a la información, tener la información y poder tamizar mejor conjuntamente con el sistema electoral. Y es así como se ha mejorado. Hoy día hay una plataforma que te dice, que te da la información en tiempo real. Así que por ahí creo que los sistemas de información con los que hoy cuenta el jurado sí le van a permitir alcanzar esos mecanismos y esos controles. El único problema es que no están en esos controles. El problema es la normativa o la interpretación que se haga, por ejemplo, de quien tiene antecedentes penales. Bien has dicho tú, son ex gobernadores regionales que tienen antecedentes y que ahora quieren ser, por ejemplo, congresistas. Claro. Y no nos olvidemos que el 85% del presupuesto nacional hoy lo manejan los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales, en su mayoría, el 80%, son movimientos regionales. O sea, no están los partidos políticos inmiscuidos. Y el 90% de los presidentes terminan con 60 o 70 procesos penales al término de su mandato. La mayoría de los que ya conocemos, como Álvarez, como el Guayqui y otros, han terminado presos o han terminado procesados por desfalcos y por problemas de corrupción. El tema es cómo interpreta esto el Jurado Nacional de Elecciones para permitir o no postular a estos personajes. Yo considero que efectivamente quienes han tenido una sentencia firme por cualquier delito contra el erario nacional no deban participar en un proceso electoral. Ya no. Y es más, en China, ahora que está tan de moda Chiang Kai, en China se prohíbe la participación política de un corrupto hasta en 3 generaciones. O sea, no te condenan al funcionario de por vida, sino le impone una sanción a 3 generaciones más.
Y yo creo que algo así hay que pensar en el Perú, porque definitivamente estamos siendo rebasados. El Estado, a ver, las formas de gobernar el Estado, las formas de gobernar el Estado, el gobierno central o los gobiernos subnacionales, ¿no?, regionales y locales, y ya no son tentados por organizaciones políticas para aplicar políticas que garanticen mejora para la sociedad, sino, al parecer, están siendo tomados como botines por organizaciones criminales previamente concebidas para tal fin. Y eso, en mi práctica profesional, hemos podido ver, por ejemplo, en muchos casos de gobiernos locales y hasta regionales, ¿eh?, que se agolpan un número de personas con el propósito único de alcanzar esa instancia del gobierno y lograr sus objetivos. Por eso tenemos tantos alcaldes y tantos gobernadores, sino presos procesados. Claro. Y bueno, ya para finalizar con este pequeño conversatorio, desde el ámbito de afuera de las elecciones, ¿cuál es el escenario? ¿El escenario es alentador, desalentador con respecto a las elecciones 2026 o hay una esperanza de que eso se pueda regularizar? A ver, mira, yo creo que no debemos perder la fe. Debemos alentar la participación de partidos que puedan ser garantía de buen gobierno, que puedan tener la capacidad de generar gobernabilidad al país y darle las seguridades, no solamente al interno, sino externo, de que van a haber condiciones deseables para la inversión y el crecimiento. Y además, una mano dura a toda forma de delincuencia que atente contra la seguridad ciudadana, que hoy día estamos siendo rebasados. Pero si es que siguen exactamente las mismas reglas como están, no creo que esto vaya a pasar. Por ello, hay que hacer un llamado de reflexión a los partidos políticos, verdaderos partidos políticos, a que traten de generar algún tipo de convergencia para efectos de garantizar una participación democrática y adecuada que pueda conducir a una adecuada elección del próximo gobernante del país. Bueno, eso ha sido la entrevista del día de hoy en este programa. Muchas gracias, José Pimentel, por haber participado. Y nos estamos viendo en otro programa. Esperemos que las elecciones de 2026 sean justas y transparentes, porque esto de los partidos políticos nuevos inscritos y la cantidad puede desestabilizar a nuestro país.